Y parece que es fuerte la motivación porque te ha llevado a la fundación de toda una tradición, porque hay que hablar ya de la celebración de este hecho, la misma tarja, etcétera, como toda una tradición. Evidentemente nuestra intención es cargar de sentido. O sea, ¿qué sentido tiene todo esto que en particular que has hecho tú? En realidad no fui yo personalmente, ¿no? Fue un grupo, sobre todo los compañeros de la Cátedra de Santa María, quienes a partir de mi idea, digamos, empezamos una pesquisa, incluso física. Recuerdo que fui con Mario a visitar los lugares donde sabíamos por los papeles de la época que habían aparecido los cadáveres de los 5 negros, y muchas de aquellas direcciones habían desaparecido. Fue ahí en Morro, o sea, era la calle Colón, entre Central y Muralla. Muralla, donde estaba la muralla, Central es Prado, en esas inmediaciones de donde conmemoramos, ahí por allí fue. Más acá, más allá, no, quedando exactamente en el lugar donde estamos haciendo. Mi amigo, yo se lo voy a decir. Usted no lo sabe. Que de estos intentos, yo no diría de rescate, porque es impensable que un puñado de hombres intentaron rescatar a los estudiantes de medicina de la cárcel, donde había miles de voluntarios armados hasta los dientes, ¿no? Eso no tenía sentido. Yo pienso más bien que fue un acto de protesta ante aquella atrocidad, generada por la relación de hermandad, de cobijo que había entre al menos uno de aquellos estudiantes. Se sabe, además, hay un acta que se publicó, gracias al periodista Manuel Cuellar Vizcaíno, que hubo una reunión de Ñáñigo en el Hospital de San Lázaro, donde se debatió este asunto y la posibilidad de rescatar a los estudiantes. Y el acuerdo que allí se tomó fue que eso era un disparate, era un suicidio que no se hacía. No era lógico ni inteligente semejante acción. Sin embargo, un grupo de los más jóvenes se complotaron y lo hicieron a contrapelo de la decisión de los más viejos. Eso es interesante y de esto se habla poco. Pero el hecho que sabemos ocurrió, está históricamente de manera sobrada demostrado, permaneció vivo en esa manera que tienen el pueblo y los abacuá también, lógicamente, de transmitir de una generación a la otra los hechos, los acontecimientos, la conducta que ocurrió de la boca a la oreja, la tradición oral. Durante muchos años, más de 100 años, la tradición oral venía repitiendo eso. Yo soy fundador de la Organización de la Unidad Abacuá, que se fundó en el año 1973, y uno de los propósitos de aquella proyecto, de aquella organización, que ya lo había sido antes del primer Congreso Nacional de Abacuá, que intentó hacerse en el año 1960 y se frustró, fue justamente lograr llegar a establecer demostrar esta verdad histórica, que este hecho fuera reconocido. Se hicieron algunos intentos, no se logró, después se hizo una investigación profunda de documentación, archivos, etc. Y pudimos demostrar que esto había ocurrido tal como fue. De ahí que la idea no fue otra para mí, no fue otra, que era que darle cumplimiento a la voluntad de hombres abacuá que ya no estaban, habían fallecido la mayoría eran viejos, el más joven era yo, con este acto de reivindicación, digamos, de justicia histórica, que en estos momentos se carga de otro contenido, que es el de la posibilidad del rescate o la recuperación de esos contenidos populares de la Revolución Cubana que se han ido perdiendo a lo largo de estos últimos 20 años. Ese fue el propósito, ¿no? Además, un acto de elemental justicia y reivindicación histórica, ¿no? El hecho fue, digamos, escamoteado, como fue, digamos, el lanzamiento del Partido Independiente de Color en 1912. Durante décadas de eso no se habló, pero en el caso de los estudiantes de medicina y los ñáñigos que intentaron no rescatarlo, repito, sino protestar ante aquel crimen horrendo, fue hasta negado por algún historiador. Esto no puede haber ocurrido. Entonces, los argumentos que utiliza son tan pueriles. El historiador Luis Felipe Leroy Galvez, en su libro sobre los estudiantes de medicina,
y son argumentos muy pueriles. En primer lugar dice que bueno, que el nivel de negros muertos en La Habana por bayonetazos y tiros era normal. Todos los días aparecían en La Habana 5 negros muertos a tiros a bayonetazos. Y además de eso, que dentro de los evacuados, los ñaños es la palabra que utilizan, nunca ha habido una tradición seria en ese sentido, dice Leroy. Sin embargo, la prensa de la época, no solamente ya testimonios orales, sino la prensa de la época demuestra que este incidente ocurrió desde Fermín Valdés Domínguez, que estaba preso ahí en ese momento, hasta otros periódicos, revistas, de lo que ocurrió aquella mañana. Se sabe los partes que hicieron los policías, los celadores, en fin, la fe de enterramiento, las partidas de enterramiento de estos 5 negros están en la iglesia de Monserrate, en la calle Galeano, donde fueron enterrados. Describen los cuerpos, un negro como de 40 años, uno como de 50, uno de 30 y tantos, uno como de 14 años, uno de aquellos jóvenes era un adolescente, y que fueron enterrados de limosna en el cementerio de San Antonio Chiquito, que es el cementerio de Colón, que todavía no era la necrópolis oficial de la ciudad de La Habana, seguía siendo el cementerio de Espada, pero ya en San Antonio Chiquito, que es al fondo, se enterraban los pobres, los menesterosos, los esclavos, los mendigos, en fin, esos muertos que no tienen dueños, pues se enterraban allí de limosna, ¿no? Como se dice. Ese fue el propósito de hacer por primera vez, como lo hicimos hace 6 o 7 años, un homenaje muy sencillo, pero muy sentido, con la intención, la voluntad, la vocación de que ese acto fuera el de plantar una semilla que pudiera germinar. Hoy, 7 años después, vemos que esa semilla ha germinado. El año pasado había 300 de personas en esa esquina conmemorando este acto. Por otro lado, a nosotros nos pareció, cuando ya estuvo consolidado, que a quienes tocaba esto, realmente no era la cátedra de Santa María, ni a Tato Piñón en lo personal, sino que era justamente a las asociaciones evacuadas las que les correspondía hacer esto. Ellos se han incorporado con mucha fuerza, y yo al menos, creo que todos los demás también estuvimos de acuerdo en que bueno, esto no es nuestro, esto es de Cuba, y que son ustedes los que deben realmente organizar la conmemoración, hacer esto suyo, porque justamente un grupo de evacuados que hicieron esta acción, ¿no? Como le corresponde también a la FEU, que 7 años después la FEU sigue culipandeando, y dicen que sí, dicen que no, y no sé qué, pero no han sido capaces. Es realmente lamentable que el 27 de noviembre por Prado desfile el estudiantado universitario hacia la punta, mientras que en apenas una cuadra hay un grupo de negros y blancos, gente de a pie, que está conmemorando, está evocando aquella inmolación heroica de aquellos 5 hombres, y la FEU no se da por enterado. O sea que el acto está segregado entre populares y estudiantes, entre pueblo y estudiantes, cuando voluntad de la FEU siempre, desde que Mella la fundó hace 90 años, fue la fusión más estrecha posible con el pueblo y con sus luchas y con sus anhelos, sus aspiraciones y sus batallas. Y es un acto segregado, sencilla. Nosotros no, nosotros conmemoramos en Morro y Colón, y después vamos y le ponemos flores también a los estudiantes. Los estudiantes, sin embargo, le ponen nada más con los estudiantes y desconocen, olvidan, no toman en cuenta, escamotean, niegan, cierran los ojos ante este hecho histórico que está ocurriendo en sus narices, la conmemoración ahora, y son incapaces de ir allí siquiera a poner una humilde flor en homenaje a aquellos hombres, ¿no? Oye, una pregunta. Walterio Carbonell, y la otra manera de contar la historia. O sea, has dicho omisiones, pero ¿eso es accidental o es toda una práctica historiográfica? Por supuesto que no es accidental. Ha habido toda una práctica de esta historia, como hay un proverbio igbo que dice: mientras los leones no tengan sus propios historiadores, las historias de caza siempre favorecerán al cazador. ¿Quiénes escribieron una historia? ¿Qué necesidad, ya no voluntad, necesidad tuvo la burguesía cubana de escamotear, de negar, de ocultar la participación de los afrodescendientes en la historia de Cuba? Era una necesidad de clase que tenían. O sea, así lo hicieron, y por supuesto que la negación del 12, la negación del 27 de noviembre, más lejos aún, hemos conmemorado alguna vez también, creo que lo hacemos el 9 de octubre, hubo una rebelión de esclavos lucumí cuando se construyó el Palacio de Aldama en 1840 y tanto, cruenta, que por una delación, porque fue justamente Aldama quien llamó a la policía, a las autoridades españolas, porque hubo un conato de discusión entre un grupo de esclavos y él,
y llamó a la policía. La policía vino, pero en un número reducido, pensando que era un problema de desorden público, y los alucumíes que ellos estaban molestos, y cuando vieron llegar a la policía se molestaron aún más. Y aquello terminó como la fiesta de Pancho Alday, ¿no? Al extremo de que tuvieron que mandar a buscar entonces un pelotón de granaderos con un oficial al frente para reprimir a aquellos lucumíes que se batieron heroicamente, y en los últimos cayeron en Monte y Ángeles, donde estaba la farmacia el Águila de Oro, y cayeron los últimos, y otros se internaron en el barrio Jesús María, donde se dieron al cimarronaje urbano después. Un hecho de la historia de Cuba y de la ciudad de La Habana, que también ha sido negado, así escamoteado, y no que no se sepa, porque fue publicado debidamente hace más de 40 años, un artículo de inolvidable maestro Pedro de Chanchapó. También hemos hecho lo posible ahora por rescatar, recuperar, y una vez hicimos una conmemoración allí, y con un tambor para Egun, porque íbamos a evocar la memoria de Yoruba, de Lucumí. No tenía sentido tocar un órgano y cantar a la Ave María allí. Había que tocar un tambor batá para Egun, que es justamente el espíritu de los antepasados. Y eso no fue, se masticó, pero no se tragó por las autoridades, ¿no? Pero lo hicimos gracias a una circunstancia más o menos fortuita que nos posibilitó hacerlo. Queremos también recuperar esa tradición de todos los años, el 9 de octubre, hacer algo allí. En esa, te repito, voluntad, que es el aporte que pienso podemos hacer a esa recuperación, a ese rescate de los contenidos populares de la revolución, y sobre todo a la memoria de la historia de la gente sin historia. La primera acción, que fue el mural pintado, ya los dos símbolos estaban, porque Tato nos dio la documentación, nos dijo, miren, estos son los dos símbolos a trabajar, Bacocó el Fo y a Canarán el Fo Muñoz, ¿me entiendes? O sea, el símbolo negro que representaba el juego negro, y el símbolo que representaba el juego blanco. Anterior a este trabajo hubo un mural que se hizo entre dos amigos, o sea, entre varias personas. Decidimos hacer los símbolos basados en el imaginario de Agua, sobre todo en la simbología de Agua, y también en la simbología del palo monte, o sea, en la caldera, en el imaginario, o sea, en la espiritualidad que tiene la caldera, que de hecho casi siempre se utilizan símbolos mostrando una relación entre la vida y la muerte, pero también una relación entre el espacio macrocósmico, o sea, el espacio infinito de toda la existencia, ¿no? De hecho, hay una posibilidad grande de lenguaje, ¿no? En el símbolo, ¿verdad? El símbolo del triángulo, sobre todo en el círculo. Para mí, a mi idea de ver este tipo de símbolo, el triángulo es también el proceso piramidal. Recuerda que en la historia africana hubo una relación de comunicación entre los egipcios, o sea, en la parte occidental africana, y sobre todo en el Congo, ¿no? Había una relación estrecha ahí. De hecho, a mi idea, por eso es que se pueden haber utilizado los símbolos en este caso, ¿no? Bueno, ahí específicamente entro en ese lenguaje, ¿no? De hecho, anteriormente a hacer este trabajo, ya en la obra plástica, o sea, en el trabajo escultórico que yo estaba haciendo, me remitía a la simbología del legado africano, ¿no? Pero de hecho ya cuando entra en el contexto cubano se convierte en el legado afrocubano, ¿entiendes? Porque se le aportan otros símbolos como las pictografías aborígenes, ¿me entiendes? Porque había una comunicación entre el esclavo que llegó a las plantaciones y el aborigen indocubano, ¿no? Pero bueno, ya el africano tenía de por sí una simbología específica, ¿no? Que había venido con todos esos símbolos, ¿no? Y una de las cosas que prima son las flechas
o sea, la flecha, como el sentido de movimiento de una trayectoria a otra, pero también puede simbolizar la trayectoria de la vida, ¿no? Del proceso de la vida, el tiempo, ¿no? Hacia el no tiempo, que no se sabe qué cosa es ese no tiempo, ¿entiendes? Porque es la muerte. Pero la muerte también, de hecho, hay una gama rica de espiritualidad en cuanto a la cosmovisión del africano cuando ve, incluso el aborigen también lo plantea, ¿no? De que cuando hay una muerte también podía existir una próxima vida, ¿no? O un escalón hacia otra dimensión. Primero, estar identificado con el legado cultural de la nación, ¿entiendes? En todos los sentidos. ¿De qué nación? ¿La blanca o la...? No, de todo en La general, cubana. compadre. Estamos hablando de cubana. unidad, ¿me La entiendes? cubana. La unidad es un todo. No estamos hablando ni de blanco ni de negro, estamos hablando de un todo, ¿me entiendes? Donde todo el mundo, de cierto modo, contribuye a un desarrollo intelectual, a un desarrollo, sobre todo en el sentido ese de la maternidad. ¿No? Saber de que saliste de una madre, ¿entiendes? De una madre que es mestiza, que es ligada a una pila de cosas, ¿no? Pero esa madre también tiene cosas muy ricas, ¿no? Que se taparon en un pasado, ¿no? Ahora hay que sacarlos a la luz, ¿no? Y de cierto modo esa unidad, no importa el blanco, no importa el negro, lo más importante es estar identificado con una lucha por la raíz que de cierto modo han querido extirpar. Me gustaría que tú nos hicieras un mapa sobre los abacuá en esta ciudad, o sea, la presencia de los abacuá en esta ciudad. Según la mayoría de las fuentes, hacia 1836 se creó en el poblado de Herrera una agrupación de tipo EPE que respondió al nombre de Sociedad Abacuá. Se ha manejado mucho si es secreta, si no es secreta. Secreta precisamente porque las leyes de la colonia tenían prohibida toda reunión entre esclavos criollos y negros de nación. De ahí el término de la secretividad de la hermandad. A menos de 10 años, la hermandad Abacuá creció. Es bueno aclarar que se creó en regla, pero los primeros iniciados correspondían al barrio de Belén. De ahí que se conocieran como los belenistas. Eran de La Habana Vieja, esclavos de una rica propietaria en La Habana Vieja. Se dice que atendiendo a la condición de esclavos de gente poderosa, se cometieron muchos desmanes, pero realmente la sociedad Abacuá surge precisamente como respuesta a los desmanes esclavistas en una época colonial. Con el tiempo, Abacuá fue creciendo, incluso se dice que en los primeros 10 años ya la hermandad Abacuá era mucho más numerosa que todos los cabildos que habían en La Habana. En 1862 se lleva el Abacuá a Matanzas a partir del cabildo Niño Jesús, que se inician aquí en La Habana, pero se llevan el Abacuá hacia Matanzas y se une la primera entidad, Viabamba. Luego, la primera entidad matancera es Uriabón de Matanzas y se sigue reproduciendo en esas zonas portuarias de La Habana, Matanzas y Cárdenas, que no existe el Abacuá hasta hoy. Si tuvieras que definir qué cosa es un abacuá, ¿cómo tú lo definirías? Para mí, Abacuá es un hombre tan natural como otro cualquiera, solo que está integrado a una hermandad, a una organización que es exclusivamente masculina. Esto ha traído una mala interpretación porque siempre se considera al Abacuá como un ente machista.
y machista es otra cosa. El machismo es un fenómeno que sí vino de África con los africanos que llegaron esclavizados, pero también vino mucho machismo con los colonizadores europeos. También vino mucho machismo con los chinos que llegaron de colonos a Cuba. Y en toda esa amalgama se crea un machismo a los cubanos que no tiene nada que ver con el Amapá. De hecho, también se le atribuyen elementos negativos a la sociedad tabacuá como propensos a delinquir, cuando la delincuencia habanera ya existía cuando surge la sociedad tabacuá. Es decir, que el Amapá no hace otra cosa que competir, que coexistir en una Habana, en un ambiente adverso, contrario, pudiéramos llamarle, y tendría que entonces, como mecanismo de sobrevivencia, asociarse, colaborar, solidarizarse, pero Abacuá es un culto a la madre. Abacuá sí también es un culto a la hombría, una hermandad exclusivamente de hombres, como existe la Federación de Mujeres Cubanas, que es exclusiva de mujeres. Y Abacuá no es otra cosa que eso, una hermandad religioso, mutualista, masculina, pero tan masculina como lo puede ser cualquier cubano de a pie que conozcamos. No necesariamente porque se sea adecuado hay que ser guapo, todo lo contrario, no necesariamente porque se sea adecuado hay que delinquir. Se ha empleado mucho el fenómeno adecuado para darle una serie de elementos, de efectos negativos, que es precisamente contra los que estamos combatiendo, porque adecuado es ser buen hijo, es ser buen padre, es ser buen amigo, porque tú no puedes ser buen apoyo, buen hermano en religión si tú no tienes una amistad probada en tu accionar cotidiano. Eso es una verdad, y eso es cualquier hombre que coexista con nosotros en esta Cuba. ¿Cuál es el estado actual de la sociedad? Contrario a lo que muchos piensan, la salud de la Abacuá está en mejor. Hoy es cuando más huevos Abacuá han existido en la historia del fenómeno, en toda su historia. Oye, en solamente La Habana hay 116 huevos en este momento y constantemente están saliendo nuevas tierras. Hay muchos más iniciados que hace 20 años. Aquí funcionan o intervienen varios factores. Hace 20 años también se ejerció una cruzada contra la religión, si no oficialmente, subrepticiamente. A inicios de la revolución hubo un acercamiento a todos los sectores populares, a todas las religiones populares, de origen esencialmente africano o no, pero el debate desapareció del discurso político pocos años después. En 1967 se prohibió las nuevas iniciaciones por el Registro Nacional de Asociaciones de Cuba. Esto, ejemplificándotelo de otra manera, si en un saco yo extraigo, pero no meto más nada, el saco o la manga se acaba. Eso era lo que sucedía con el Abacuá hace 40, 30, 20 años. En 1876, en Fernandina, entre Omoa y San Ramón, en la casa de Víctor Herrera, el cueñón de Isumefo, se hizo una reunión y se creó la OUA, Organización de Unidad Abacuá. Todo esto al margen de la ley. O sea, la Organización para la Unidad Tabacuá existía antes de lo que es el germen del buró, pero ya existía. Estoy hablando de la década del 70. Y al año siguiente, o sea, en el 77, se recomenzaron las actividades de iniciación siempre al margen de la ley, aunque tolerables. No fue hasta 1996 que en una reunión donde participaron 73 potencias de La Habana y Matanzas, en el Museo Napoleónico, que se crea ya
la organización para la unidad oficialmente, ¿no? Porque hasta ese momento era extraoficial, con la presencia de Esteban Lazo, que mucho ha apoyado a la hermandad religiosa mutualista. Es decir, la historia de la Vagua ha sido, como decía el maestro Rato Quiñones, la historia de su represión desde la colonia, su represión durante los años de república y, por qué no, su represión, y no estoy descubriendo el agua tibia, su represión también durante el proceso revolucionario, aunque se negara, porque sí se asumió una política ateísta científica que, lejos de contribuir al diálogo, perjudicó ese intercambio intercultural. Con esto te digo que ya por decreto 65 de 2005 es que se legaliza institucionalmente, ya oficialmente, porque en el 76 ya se permite, llega la institucionalización, se crea la Asociación Cultural de Viva de Cuba, pero por decreto 65 de 2005 es que se crea la Asociación de Cuba, que también con sede en aquel momento en el municipio de Guanajuato. Y de ahí para acá han soplado nuevos vientos. Con estos nuevos vientos han nacido muchas potencias, hay muchos más iniciados, y por eso decía al principio de esta pregunta, ¿no? La salud de la Vagua está robustecida, hay más Vagua ahora que nunca, y le auguro un futuro prometedor. Darle continuidad a un llamado que nos había hecho Tato, de reivindicar la memoria de los mártires que murieron en defensa de los estudiantes de medicina. Empezamos a investigar de acuerdo a lo que tenía Tato, y eso dio pie a futuros trabajos como el que hizo Mario, ya publicado y que va salvando la historia. Tato también escribió uno, creo. Tato había escrito uno en el 98, en la revista La Gaceta, y eso fue el pie. Y esa investigación salió también de que Che había escrito sobre lo que había pasado, y empezamos a indagar. Fue mi acercamiento hacia el mundo Abacua justamente, ¿no? En cuanto a los valores, a partir de los diálogos con Tato, a partir de los diálogos con Mongi, y va de un sentir patriótico y de realmente equilibrar la historia. Está el viejo dicho de que la historia es de los vencedores y poco cuentan los vencidos. Y de alguna manera en el grupo todos tenemos ese amor por la historia, y quisimos que también esa parte de los vencidos, entre comillas, quedara para nosotros salvada. Entonces, algo muy curioso que pasó fue que comenzamos la actividad en el Centro Cultural Habana, en la antigua librería Vietnam. Hicimos una lectura de poesía del grupo poético, que en aquel momento no tenía nombre. Luego, con el paso del tiempo y atendiendo a lo que nos había unido, el grupo poético se llamó Chequendeque. Recuerdo un viejo proverbio que dice: Chequendeque le engoricemos, o Chequendeque le engoricemos, que significa el que no tiene corazón no va a la guerra. Lo fuimos achicando, pero Chequendeque llegó a ser un pilar dentro de esta parte, fundamentalmente en el sentido artístico, y un acercamiento a la nacionalidad, ya que antes no se había trabajado muy poco en cuanto a la poética vinculada a la lengua brícamo y al sentido más bien de búsqueda de la nacionalidad y la idiosincrasia. Sirvió de pie para que nuestro hacer artístico tomara el fundamento que necesitáramos. De hecho, nosotros queríamos crear una fraternidad por igual, y dijimos, esto va a ser un juego. Yo recuerdo que le decía a Mario, si alguna vez participamos en algo, tenemos una potencia, quiero que sea artística. Y con esa limpieza empezamos a hacer este trabajo en este espacio, luego de visitar, buscando cuál sería el espacio más idóneo. Yo recuerdo que Mario, Wilay, que es un actor principal en todo esto, fue la gente que en un momento, sin ningún tipo de temor, se decidió a hacer el graffiti, porque todo empezó por un graffiti en principio. Luego después pensamos en poner las piezas en lo paulatino
y creciendo que han ido estos años, en 2006 hasta ahora que estamos en el 2012. ¿En qué año empezó? Empezamos en el 2006. Empezamos en el 2006, como bien te decía, en aquella librería del Boulevard, que ahí nos reunimos. Estuve viendo imágenes, hay molotera de gente atrás de todo esto. O sea, cada vez el nivel de convocatoria y espontáneo muchas veces. Sí, cómo no. Cuando se trata justamente de la nacionalidad, poco a poco empieza a irse acercando la gente que tiene un sentido de pertenencia con la nacionalidad. Hemos tenido la gracia, vamos a decir así, que los factores, vamos a decir, de la comunidad se han acercado, y más allá de los factores, ya a partir del segundo, tercer año empezaron a acercarse también el mismo Buró Abacuá, y eso fue un logro. Empezamos a trabajar en unidad. Hoy por hoy ya tenemos esa unidad, la Asociación de Combatientes, un principio convocada, aceptando y ayudando. Esto ha sido una de las cosas muy importantes. El Hotel Parkview, que hace aquí mismo esquina, y Trasval. De estas dos instituciones que quedan ahí bien pegaditas, hemos recibido una ayuda total. Pues ellos se preocupan un poco también de cuidar el espacio, y cada vez que nosotros hemos hecho cualquier acción hemos contado con la colaboración para la pintura, con los utensilios. Ha sido eso muy grato, ¿no? Porque al principio quizás los vecinos de los alrededores tenían una suerte de temor, ¿no? Digamos, nunca se había hecho esto, para qué era y demás. Después se empezaron a solidarizar. Yo recuerdo que de un año para otro un vecino me decía: oye, yo no me acerqué la primera vez, pero cuenten conmigo, aquí pueden sacar, porque empezamos a sacar la corriente para poder mover y poner el taladro. Una cosa muy significativa es que la primera vez que llegamos, cuando estaba mirando a través de mi cámara hacia el otro lado, miraba hacia el monumento al yate Granma, de momento choqué con la señalética donde aparecía Museo de la Revolución. Y recuerdo que le dije: Mario, mira para esto, hemos ampliado el Museo de la Revolución. Y fue para mí algo significativo. Es decir, que se amplió el espacio, decía, más allá de la demarcación que supone un espacio museológico, ¿no? De alguna manera La Habana todo es un gran museo, pero hay zonas que son menos miradas que otras. Y en esta ocasión sirvió para ver esa zona que estaba tan pegada y que de alguna manera bullía para que se diera a conocer. A ver, y como esto es fruto no solo de rescate de una memoria, sino se está planteando también encarar los desafíos que ahora mismo la sociedad se está planteando. Evidentemente la ampliación de ese museo es la vida misma. Estamos haciendo historia ahora mismo. Yo apuesto y siempre he creído que las tradiciones crecen y es un punto en el que se unen. Son dos ramas de un mismo árbol. El árbol, el fusilamiento de los estudiantes de medicina, como tú decías horas antes, el acto suicida y en cierto modo de mártir, de rescatar a no solamente a Alonso Álvarez de la Campa, sino de sacar esa acción realmente cruel y, por qué no decir, también vandálica del Estado, ¿no? En este caso colonial cubano contra la sociedad y aquellos jóvenes, ¿no? Considero, en primer lugar, que hasta el momento no hemos llegado a esa unión de ambas manifestaciones, pero el tiempo nos unirá, porque como te decía, somos dos ramas de un mismo árbol. La historia contada y archiconocida y la historia que está por integrarse, que ya está integrada, porque no un cintillo, como decías antes. Hubo un artículo grande el año pasado en el periódico y se hizo una primera toma, recuerdo, 2011, de la televisión. Sabemos que fue el año pasado una fecha cerrada y por eso tal vez se le dio una mayor promoción, pero de todas maneras lo importante, más que cualquier promoción que sea totalmente oficial, es el hecho del recordatorio que vayamos haciendo y que ya como tradición tenemos y somos capaces de afrontarla y de llevarla en adelante, y que cada vez se hace mayor. Te digo, no solamente las instituciones que en un momento hemos mencionado, sino mucha gente que se ha acercado y ha servido para levantar de alguna manera la moral y la historia de la sociedad abacuá, que no se puede hablar de revolución sin sociedad abacuá y viceversa. Hay millones de anécdotas que ahora no quisiera contar, pero llegará el momento que sí se contarán, forman parte del libro. Esta es una página, pero seguirán apareciendo
uniendo el rompecabezas de la nación que somos. Una marcha por aquí, otra por allá, a veces nos concordamos con el horario, pero lo importante es que se hagan y que hoy o mañana vamos a tener ese encuentro, y sé que lo vamos a tener. A ver, un cambio, y creo que el evento lo merece, o sea, un cambio, o sea, que por la carga simbólica que tiene, qué evocación poética te viene a... Bueno, pudiera decir algunos propiamente de los textos que nos han acompañado en este tiempo, pero primero quería pensar en lo que te decía, lo que nos dio pie al nombre poético, ¿no? Chequendeque Lengorizemó. A mí me llamó la atención. Chequendeque es corazón y significa Chequendeque Lengorizemó, el que no tiene corazón no va a la guerra, ¿no? De alguna manera lo que impulsó a aquellos hermanos Abacuá que salieron en defensa de los estudiantes de medicina fue precisamente eso, que también se responde con otro canto Abacuá que dice Chequendeque Tongobaba, yo tengo corazón y voy a la guerra, ¿no? Eso en el lenguaje que a veces no manejamos, pero que forma parte y modifica nuestra propia idiosincrasia en el constante decir que tenemos a diario. Un texto muy corto que forma parte del libro La disyuntiva, al margen, dice: balancearse entre calle y contén desarrolla la malicia. Quien domina sabe que un círculo condiciona el camuflaje. Para los marginados, folclore significa resistencia. Estoy contigo. Además de recuperar el 27 de noviembre como hecho significativo de la historia en sí mismo, habría también que ubicarlo como parte de ese gran movimiento popular y de la sociedad cubana que dio lugar a una gran riqueza asociativa, fraternal, de ayuda mutua, y que se desarrolló ampliamente en los sectores populares, los más humildes, de donde nació casualmente y justamente la sociedad Abacuá, como ha sido investigado por la profesora María del Carmen Barcia con los cabildos africanos, ¿no? Y la resignificación que hizo ese aluvión de pueblo africano en Cuba a una institución como los cabildos, y el impacto que tuvieron, la capacidad que tuvieron de convertirse en práctica común, habitual dentro de los sectores populares en la sociedad cubana, especialmente en La Habana, en un barrio como Jesús María, que es un símbolo, toda una institución justamente de toda esa expresión de sociabilidad popular. Y en ese contexto, la sociedad Abacuá justamente se nutre de esa forma de ayuda de persona a persona, horizontal, de pueblo a pueblo. Y el 27 de noviembre es expresión casi dramática de algo que ha venido ocurriendo en la sociedad cubana. ¿Qué pasa? Que es un hecho que tiene, digamos, una carga energética muy fuerte porque está involucrado un hecho, digamos, de muerte, ¿no? Un hecho de sangre por medio, pero que da la medida, la potencia de esa capacidad de ayuda, de fraternidad y de relacionamiento más allá incluso de negros y negros, sino también de negros y blancos, de negros y mestizos, con un sentido de amplitud, de inclusión que impresiona todavía hoy, ¿no? Y ese gran movimiento de fraternidad, ayuda mutua que nació en los cabildos, que nació de lo más profundo de esa población africana traída a Cuba, también se permeó, también se involucró de las prácticas que generó el propio movimiento obrero, que ya lo venía haciendo de manera internacional, pero que en Cuba también adquirió una significación importante. Hay un hecho que, de los tantos hechos escamoteados de la historia de Cuba, y que el año próximo, 17 de enero, se cumplirán, creo que son 121 años del primer Congreso Obrero de Cuba, de 1893-92. Un congreso donde de manera ejemplar, a mi entender, queda reflejado la preocupación y esa intención del movimiento obrero de romper las barreras raciales, de romper las barreras coloniales, donde en uno de sus documentos manifiesta que todos los hombres tienen la misma condición, que todos los hombres blancos y negros tienen la misma noción de ser humano, y que por tanto no va a ser considerado ninguna exclusión, y menos la racial, como un elemento de separación entre los trabajadores, ¿no?
que también habla, además de reconocer el carácter, la condición de igualdad de todos los hombres, la forma útil para llevar a cabo y para llevar a vías de hecho esa igualdad, que es la organización fraternal, la organización además confederativa de los trabajadores y el pueblo en general, ¿no? Es una experiencia que yo creo que todavía, 120 y pico años después, sigue siendo algo que debemos estar a la altura de eso, ¿no? Estar a la altura de esa sabiduría, ¿no? De comprender que no basta solamente con hacer el bien, sino que hay que buscar maneras efectivas y eficientes de hacer el bien, y qué mejor forma que esa, que la organización fraternal confederal, donde se produzca organización popular a partir de intereses específicos, necesidades específicas, de situaciones locales, y que de la base a la altura vaya organizándose la sociedad, ¿no? Desde las necesidades más perentorias hasta las más refinadas espiritualmente, ¿no? Y eso lo plantea con mucha claridad ese documento obrero del Congreso de 1892, y que fue algo que se siguió practicando después. Es muy interesante cómo perder de vista esta perspectiva hace que entonces la historia que se ha escrito, la historia de Cuba que se ha escrito, sobre todo de principios del siglo XX, entonces vea los primeros 20 años de la República como vacío, de pérdida, de no saber qué hacer, cuando eso es algo que está ocurriendo en las élites de la sociedad cubana, es algo que está ocurriendo en aquellos que empeñaron todas sus energías solamente en la independencia de Cuba y perdieron de vista la cuestión social, la cuestión organizativa a nivel popular, ¿no? Porque justamente a nivel popular había una comprensión mucho más amplia de eso, que era justamente recuperar y desarrollar esas intuiciones que ya venían desde el siglo XIX, ¿no? Con las cofradías, con las asociaciones fraternales, con el movimiento obrero, y que en ese contexto entonces la recuperación de ese 27 de noviembre que estamos planteando hoy implica llenarla de esos contenidos que vienen colateralmente, que vienen juntos, no es un hecho aislado, no es un hecho fortuito, es un hecho que, repito, tiene un nivel de dramatismo muy alto, pero también es un hecho que expresa una cotidianidad, un hecho que expresa un sentido común que existía, que se manejaba en la época, y que ponernos a la altura de eso hoy creo que es el gran reto, ¿no? Es decir, es como decía, creo que Octavio Paz nos contaba Tato, una revuelta, es decir, un volver, un recuperar ese pasado, un restituir ese pasado críticamente, por supuesto, de una manera no idílica, porque nunca hay pasados idílicos, pero sí tomar aquellos factores positivos, aquellos factores propositivos, aquellos factores incluyentes, aquellos factores que permitan aglutinar de manera sana, de manera armónica, todos los factores positivos que hay y latentes en la sociedad cubana, particularmente en el pueblo cubano. A tu manera de ver el tema. Y todo ese rescate y esa experiencia, ¿qué tiene que ver con el protagonismo popular? ¿Qué tiene que ver con la actualización de un modelo de sociedad? Tiene que ver en el sentido de que un pueblo sin memoria, un individuo sin memoria, tiene muy poca capacidad de definir cuándo está pisando o no futuro, ¿no? Cuándo está generando o no futuro, o cuándo está repitiendo simplemente lo peor de lo que ha vivido, ¿no? Y en ese sentido, recuperar esa historia, reconstruir esa historia, rehacerla a la altura de los problemas que tenemos hoy, es un paso fundamental. Es un aparente volver atrás, pero es para plantearse de manera más seria y más precisa el sentido presente y el futuro, ¿no? Entonces eso es un factor de rehabilitación, no ya solamente en el sentido social, colectivo, sino personal, psicológico. Es un factor de reactualización de una tradición. Y esto que estás planteando, ¿qué significa en términos de desafíos para las instituciones de reproducción cultural e ideológica de la sociedad? Estoy hablando de los medios de prensa, estoy hablando de la escuela, estoy hablando... Claro, esto tiene una profunda significación y un profundo sentido dialogante, por decirlo de alguna manera, con lo que está ocurriendo hoy y con las dinámicas que están ocurriendo hoy, ¿no? Porque justamente hemos tenido una sociedad que se ha construido muchas veces a espaldas de toda esa historia, toda esa acumulación histórica. Tenemos una institucionalidad que se ha articulado sobre la base de pensar que nada de eso es útil para plantearse el futuro, y los resultados los tenemos a la vista hoy. Una sociedad que se ha ido vaciando de contenido, no solamente popular, sino de sentido, un sentido en lo más amplio que se puede hablar, ¿no? Y se ha producido un proceso de ritualización de formas que en un momento fueron liberadoras, han perdido su contenido liberador justamente porque se han puesto de espalda, han negado la capacidad de conexión con lo que el propio pueblo ha generado. Recientemente, un historiador de la más rancia Academia Cubana publicó un libro donde llamaba la atención sobre las limitaciones de la guerra del 95 y cómo esa revolución del 95 fracasó
por las supuestas limitaciones históricas, ¿no? Achacables a toda la sociedad cubana en su conjunto. Y lo lamentable justamente de obras como esas es que pierden de vista que ya en los años 90, los años 80 del siglo XIX, lo que se está planteando hoy, los déficits liberadores de un Estado nacional, ya lo venía discutiendo el movimiento obrero y buena parte de la sociedad cubana en el siglo XIX, ¿no? Y es un hecho puntual, muy concreto, que llama la atención sobre la utilidad que puede tener recuperaciones como esta, no solamente para la salud de la academia, sino también para la salud de toda la sociedad cubana, en el sentido de reconectarse con su propia historia, ¿no? Por ahí. Aguanari bebe cama, hoy llama, hoy llama, hoy llama, una muchacha. Bueno, a Coy yo lo conocí desde casi éramos muchachones, en rumba por ahí, en Solares, ¿me entiendes? Entonces Coy y yo somos hermanos. No, ya él me había hablado que hacía falta, porque era una actividad, me hacía falta que mi grupo fuera, para que lo apoyara en... No, yo me impresioné mucho porque si no lo había... En mi mente eso no aparecía, porque yo he leído historia, pero esa historia nunca había aparecido. Yo estaba resguardado, cuidado, cerrado, no sé. Era un libro cerrado. Después que salí de ahí, llegué a mi casa, comí, me puse a oír música, pero ya como a las 11 y pico, a las 11 que me acuesto a dormir. Pero como a la 1 me levanté, hecho un tirón, y me vino la composición completa. Yo estoy consciente porque cuando yo la hice por algo, y el número se llama Opuestos al Crimen. Ese es el verdadero nombre del programa, o sea que yo lo escribí con ese nombre, Opuestos al Crimen. O sea que esos negros estuvieron opuestos al asesinato ese que hicieron.